Unidad 3, el impulso nervioso. Esta unidad tiene como objetivo relacionar el proceso de generación, conducción y transmisión del impulso nervioso con la estructura y función de la neurona. Contenido: células del sistema nervioso, células accesorios o neuroglias, las neuronas, tipo de neurona, según su estructura y función, el impulso nervioso, la sinapsis, el arco reflejo y los reflejos. Células del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos principales de células. Las células accesorios o neuroglia, las cuales ejercen función de soporte, aislamiento, nutrición y transporte. Entre estas células tenemos las células de Schwann, que son responsables de la formación de las vainas de mielina de las fibras nerviosas periféricas. Vemos en la imagen un axón y podemos ver un corte longitudinal del axón donde se observan las capas de mielina que son formadas por estas células. Los astrocitos son células en formas estrelladas que poseen muchas prolongaciones, como lo podemos ver acá. Estas prolongaciones entran en los vasos sanguíneos y de allí conducen los nutrientes hasta las neuronas. Ellas, su función principal es la de nutrir a las neuronas. Las microglias son células muy pequeñas y están ramificadas y su función es depurar el sistema nervioso de las células muertas. Vemos en la imagen la parte inferior donde están dos neuronas y en acción las neuronas responsables de formar la vaina de mielina, las células, responsables de formar las vainas de mielina, los astrocitos que tienen la función de nutrición y las microglias que están encargadas de depurar o limpiar el sistema nervioso. En cuanto a las neuronas, estas células del sistema nervioso están especializadas para producir, conducir y transmitir impulsos nerviosos. Están formadas por un cuerpo celular o soma y por prolongaciones que se encargan de transmitir este impulso nervioso. Estas prolongaciones llevan nombres de dendritas y axón. Las dendritas, podemos ver acá en la imagen, las dendritas salen del cuerpo celular de la neurona y se ramifican. Ellas están encargadas de recibir el impulso nervioso y conducirlo hasta el cuerpo celular. Esta información o esta respuesta eléctrica viaja a través del axón, que es otra prolongación de la neurona, encargado de conducir este impulso nervioso desde el cuerpo celular hasta la otra neurona u órgano efector. Cada neurona posee un solo axón. En las terminaciones del axón se encuentran los botones sinápticos, que son las encargadas de la segregación de los neurotransmisores. Los neurotransmisores sirven para producir o para transmitir información de tipo químico. Las neuronas se dividen según su estructura y según su función. Según su estructura están las neuronas unipolares. Estas neuronas tienen una sola prolongación y son muy raras de ver en el sistema nervioso de los vertebrados. Solo son observables en la etapa embrionaria. Las neuronas pseudounipolares tienen una sola prolongación, la cual se divide en una rama que entra al sistema nervioso y otra rama periférica que queda expuesta. Esta se encuentra en los nervios espinales. Este tipo de neuronas se encuentra en los nervios espinales. Las neuronas bipolares tienen dos prolongaciones. Una que conduce los impulsos nerviosos hasta el cuerpo celular. En este caso son las dendritas. Conducen este impulso nervioso hasta el centro hasta el cuerpo celular de la neurona. Y el axón está encargado de retirar o alejar ese impulso nervioso hasta su efector. Estas neuronas se encuentran en la retina y en el epitelio olfatorio. Las neuronas multipolares se encuentran en su mayoría en el cerebro y en la médula espinal.
Tienen múltiples dendritas y un solo axón encargado de llevar el impulso nervioso hasta los centros efectores. Según su función, las neuronas se clasifican en neuronas aferentes y neuronas eferentes y las interneuronas. Las neuronas aferentes son las encargadas de conducir el impulso nervioso desde los receptores sensitivos hasta los centros nerviosos. Las neuronas eferentes llevan el impulso nervioso desde los centros nerviosos. Una vez que se produce la respuesta ante el estímulo, esta información o esta respuesta es llevada hasta los órganos efectores. Estas neuronas también se conocen como neuronas motoras. Las interneuronas son las que comunican a las neuronas entre sí. Las interneuronas se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central. El impulso nervioso es una señal que conduce las neuronas desde una parte del cuerpo a otra. Vemos acá la imagen representativa de un impulso nervioso. Los receptores que se encuentran ubicados en los órganos sensoriales son los encargados de recibir ese impulso nervioso y llevar esa información vía fibra nerviosa hasta el cuerpo celular. Una vez que esa respuesta a ese estímulo es emitida, las dendritas se comunican con la neurona más cercana a través de una información química, o se produce una información química con la participación de los neurotransmisores, y esta información es llevada desde el cuerpo celular vía nerviosa eferente hasta el órgano efector, también conocido como neurona motora, donde se va a producir la respuesta correspondiente. Ahora bien, la sinapsis es la unión entre dos neuronas. Las neuronas que transmiten la información se llaman neurona presináptica y la que se halla luego de la hendidura sináptica es la neurona postsináptica. En el caso cuando se va a transmitir un impulso nervioso, esta información es llevada de una neurona a otra. La neurona de donde viene la información o la neurona aferente, llamada también presináptica, lleva esa información sensitiva hacia las dendritas de la neurona donde se encuentran las vesículas sinápticas. Allí lo que se va a transmitir es una información de tipo químico por la acción de los neurotransmisores. Las neuronas están lo suficientemente cerca como para que los botones sinápticos de una puedan transmitir la información a los botones sinápticos de la otra neurona. Como vemos en la imagen, el espacio que hay entre una neurona y otra se llama espacio sináptico. La neurona que recibe la información se llama neurona postsináptica. Todo este proceso se da gracias a los neurotransmisores encargados de llevar esa respuesta sensitiva de una neurona a la otra para dar una respuesta motora. El arco reflejo es la vía nerviosa que recorre el arco vertebral y que controla el acto reflejo. Esta información que llega vía sensitiva no pasa directo al cerebro, sino que hace sinapsis en la médula espinal. El arco reflejo está formado por varios componentes que trabajan de manera coordinada para lograr una efectiva respuesta ante un estímulo. Las partes del arco reflejo son el receptor, que es la estructura que se encarga de captar los estímulos del medio externo o interno
y transformarlo en impulso nervioso. Los receptores pueden ser el oído, el tacto, la vista, el olfato, y esta información es recibida por estos receptores sensitivos y son conducidos por la vía aferente hasta el centro integrador. El centro nervioso integrador es una estructura nerviosa que puede ser la médula espinal o el encéfalo, donde se procesan los impulsos nerviosos que llegan por vías aferentes. Allí se envía un nuevo impulso nervioso por vía eferente como respuesta al estímulo. Entonces tenemos que una vez que esa respuesta es emitida o es procesada en el centro nervioso, la vía aferente formada por fibras nerviosas conduce el impulso nervioso hasta el centro, desde el centro integrador hasta el órgano efector. Este efector efector es un componente que no pertenece al sistema nervioso. Puede ser un músculo o una glándula y está encargado de ejecutar la respuesta generada en el centro nervioso integrador. De esta forma está compuesto el arco reflejo. Y esa información que va a viajar vía aferente hasta el centro nervioso y luego vía eferente hasta el centro efector o hasta el componente efector, es lo que se conoce como el reflejo. Entonces podemos decir que el reflejo son respuestas predecibles, automáticas e involuntarias, que se producen gracias a un estímulo que puede venir del interior o del exterior del organismo. Los reflejos se procesan directamente en la médula espinal. No es necesaria la intervención del cerebro, ya que se necesita que estas respuestas sean rápidas. Esto permite responder inmediatamente frente a los estímulos, especialmente si esos estímulos son dañinos para el organismo. Tenemos acá la imagen de un reflejo de la rótula, donde se recibe el estímulo en el hueso de la rótula, o el músculo, mejor dicho, el músculo efector. Esto viaja vía aferente por la neurona sensitiva, va hasta la médula espinal, que sería el centro integrador, donde se va a producir la respuesta, la cual va a viajar vía eferente hasta las neuronas motoras, dando una respuesta del movimiento de la pierna. Este reflejo se conoce como reflejo rotuliano. En cuanto a la asignación que corresponde para esta unidad, te recomendamos que repase el contenido de la guía. Luego vas a dibujar en tu cuaderno un tipo de neurona según su forma. Esta puede ser bipolar, unipolar, pseudounipolar o multipolar. Vas a señalar sus partes y vas a mencionar en qué parte del organismo se encuentra y cuál es su función. Elabora un esquema en el que representes el arco reflejo con todos sus componentes. Define hendidura sináptica, neurona presináptica, neurotransmisor y neurona postsináptica. Esta actividad debes enviarla al aula virtual en la fecha que te corresponda para que sea revisada por el docente. Te deseo éxito en tus asignaciones.